la clase, cuarta clase, clase 4. Entonces, esta clase 4 vamos a trabajar justamente con uniones e intersecciones generalizadas y algo más. Entonces, acá la magia de la televisión, copio y pego. Ustedes no lo pueden hacer, jaja. No, no. Pongan eso mismo, pongan una flechita ahí para que no copiar y pegar. Ahí, ¿sí? Vamos a ver uniones e intersecciones generalizadas y vamos a trabajar con también diferencia de conjuntos y propiedades. Pero el tópico principal es esto. Bien, cuarta clase. Entonces, vamos a ver como definición, justamente las uniones y las intersecciones generalizadas. Entonces, dado un conjunto arbitrario, se define la unión generalizada de sus elementos, como dos puntos, se denota con una U grande, generalmente uno ocupa una A acá, que es el conjunto, y este conjunto van a ser todos los X, tales que X va a estar en A minúscula con A, algún A en el conjunto A. Cuando pongo este para todo con doble línea, esto significa alguno. Para algún A en A. Ojo, también es común, o bien, también es común denotar a esta unión de esta forma, como una U grande con los A en A chiquitos de los A. ¿Sí? Son exactamente lo mismo. Es decir, estas dos notaciones son válidas a la hora de hablar de uniones generalizadas. Cuando digo generalizadas, me refiero a unir más de dos elementos y tomar un conjunto como tal. ¿Sí? Estoy tomando a los átomos del conjunto y los estoy uniendo. Ahí vamos a ver un ejemplo para que se entienda bien la idea. Pero esa es la idea de hablar de unión generalizada. Cuando trabajemos con funciones, voy a volver a esta idea de acá, porque ahí necesito trabajar con uniones generalizadas, pero lo que uno llama uniones indexadas. Entonces, de momento, como no tenemos funciones, no puedo hablar de eso, ¿sí? Y para serles sincero, ayer, cuando comencé esta parte de la materia, lo primero que tenía en mi mente es ver uniones e intersecciones indexadas. Y me di cuenta que necesitábamos funciones para trabajar con uniones e intersecciones indexadas, por lo tanto, lo primero que teníamos que ver eran las generalizadas. ¿Sí? Así que eso va a quedar un poco stand-by para cuando veamos funciones. ¿Sí? Y por otro lado, la intersección generalizada, de sus elementos es dos puntos, una cosa así, intersección gigante, también de la A, y van a ser todos los X de tal forma que yo tomo un X en A chiquito para todo A en A. También, al igual que la anterior, la notación puede ser así, una intersección gigante de los A en A de los A. ¿Sí? Ambas notaciones son equivalentes. Pueden ocupar tanto la primera como la segunda, al igual que con la unión. ¿Sí? Da exactamente igual qué notación decidan. Y en los libros o en las guías van a estar ambas. Así que pueden ocupar la que deseen. Entonces, en conclusión, en resumen,
lo que yo tengo, y esto lo voy a enmarcar porque igual es súper importante para que entiendan la idea de la unión con la intersección, es si yo tomo un X en una unión generalizada de un conjunto A, esto significa, si solo si, el X está en A, con A perteneciente a A, para algún A en A. Y el X pertenece a la intersección generalizada de A, si solo si el X está en A, pertenece a la mayúscula para todo A en A. O sea, ¿cuál es la diferencia entre la unión generalizada y la intersección generalizada? Hay una diferencia notable, hay una. ¿Cuál será? Que uno tiene para todo y el otro no. Exactamente, ¿sí? En el fondo, uno tiene acá el para todo, o sea, cuando yo tomo un elemento en la intersección generalizada, lo que estoy diciendo es que cualquier elemento del conjunto A debe contener al X. Y cuando yo estoy tomando la unión generalizada, en el fondo tiene que ver con la existencia, porque me están diciendo, basta con que haya un elemento del conjunto A que contenga el X. ¿Sí? Esa es la gran diferencia entre la unión y la intersección generalizada. Justamente como dice Matías, el conector que estoy ocupando, el cuantificador, perdón. Entonces, ustedes como buenos profes saben que las cosas se entienden mejor gracias a qué cosa. ¿Qué es lo que uno hace para que se entiendan mejor los conceptos que son un poco abstractos? Un, Ejemplificar. un ejemplo, exactamente. Con un ejemplo esto va a quedar mucho más claro. Exactamente, Javiera. Ejemplos. ¿Sí? Que es lo que más piden los estudiantes a veces, los ejemplos. Entonces voy a esperar un epsilon para que copien y seguimos. ¿Cuántos somos? Perdón, somos 20. Seguimos los mismos 20. Igual faltó más gente, ¿o no? Hoy día, sí. Porque no está Andrés, no está Camila. ¿Quién más no está? Carla Cerda tampoco está. Marcelo Lagos tampoco está, ¿o sí? Tampoco está. Ven que ya de a poco me estoy acordando. Ya, espero que vean la clase grabada después. Ya, ejemplos. Veamos. Ejemplo. Ejemplo. Voy a considerar A el siguiente conjunto. Ese conjunto. Ese va a ser el conjunto A. Entonces, si nos damos cuenta, en este conjunto A, los conjuntos extraños para nosotros van a ser justamente conjuntos que tengan conjuntos. Uno no está acostumbrado a eso. Así como cuando uno ve, por ejemplo, funciones, uno no está acostumbrado a que le pregunten funciones de funciones. Entonces al final ahí queda la escoba. ¿Sí? Entonces acá, una de las cuestiones que cuesta ver al principio es justamente qué pasa si mi conjunto tiene conjuntos. Y las uniones e intersecciones generalizadas apuntan justamente en esa dirección. Por eso este es el ejemplo clásico que uno estudia para entender esto de la unión y la intersección generalizada. Entonces fíjense, si yo quiero hacer la unión y la intersección generalizada de este conjunto A, lo que voy a tener es lo siguiente. Voy a hacer la unión de todos los elementos del conjunto A. Eso es la unión. O sea, voy a unir
sobre todos los A en A de los A. Pero díganme ustedes, ¿qué conjuntos o qué elementos tiene A? Primero, ¿cuántos elementos tiene A? 4. ¿Ya? ¿Cuál es el primer elemento del A? El conjunto 1, 2, 3. ¿Ya? Lo 1 con el segundo elemento del A. ¿Cuál es el segundo? El 1, 3, 5. Lo 1 con el tercer conjunto. ¿Cuál sería el tercero? 1, 2, 4, 5. Y finalmente lo 1 con el último. 1, 2, 5. Ya, ¿y quién daría en toda esta unión? ¿Qué daría? ¿Qué conjunto daría? 1, 2, 3, 4, 5. Bien. ¿Todos de acuerdo con Matías? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Muy bien. Y eso es toda la unión generalizada. O sea, en el fondo, cuando uno une a los elementos del conjunto A, lo que uno está haciendo no es más que tomar cada elemento del conjunto y lo está uniendo. Y lo está uniendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con la intersección generalizada? En la intersección generalizada pasa exactamente lo mismo. Acá yo hago sobre todos los A en A de los A. ¿Y eso qué me da? Me da el 1, 2, 3. Pero ahora no estoy uniendo, no estoy uniendo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy Intersectando. intersectando, exactamente. Entonces, intersecto, intersecto, intersecto. Bien, ¿y qué nace de esa intersección? El singleton de 1. El singleton del 1, exactamente, Gabriel. Bien, ¿cierto? ¿Por qué el singleton del 1? Porque el 1 es el único elemento que es común en todos los conjuntos involucrados. ¿Se entendió? Y eso es la intersección generalizada. Entonces, vuelvo a repetir, vamos a volver a esta materia de las uniones y las intersecciones generalizadas, pero cuando ya hayamos visto funciones, porque necesito un poco más de arsenal para que esto fuese más entretenido. ¿Sí? Entonces vamos a retomar con todo lo que vimos ayer, de algunos ejemplos en particular que le dije que los pensaran, pero los vamos a retomar cuando veamos funciones. ¿Sí? De momento no es mucho más que esto lo que podemos hacer con las uniones y las intersecciones generalizadas, de momento. ¿Ya? Así que mantener esto en el tintero porque los tenemos que volver a ver cuando trabajemos ya con funciones. ¿Sí? Porque la idea de esto es llegar a cosas un poco más complejas, a llegar, por ejemplo, a uniones de este estilo, por ejemplo. A uniones de ese estilo, que eso es lo que uno llama un conjunto indexado por el I, y esto lo que uno llama una unión generalizada indexada. Entonces ahí van a aparecer cosas un poco más extrañas, ¿sí? De momento no podemos hablar de eso, así que de momento tenemos uniones e intersecciones más básicas, ya como estas, que vamos a volver a ocuparlas cuando, bueno, cuando toque ver funciones y queramos complicarnos un poco más la vida. Bien, eso. Entonces, definición. Definición. A ver, preguntemos al azar. Dominique, Eric, Aarón y Diana, ¿se entendió la idea de unión e intersección generalizada? Sí, profe. Ya, bien, Domi, Diana también, Eric también. Bien, ya, genial, ya. Vamos bien. Entonces ahora vamos a ver un concepto importantísimo en matemática, que es el concepto de partición. ¿Alguien ha escuchado ese concepto antes? El concepto de partición. Les permito recordar. Recuerden antes en álgebra, geometría, etcétera. ¿Alguien en cálculo? ¿Alguien ha escuchado lo que es una partición? ¿O ha escuchado al menos esa palabra? Ah, ya, bien, Diana.
En las sumas de Riemann. Muy bien. Muy bien. ¿Cierto? En las sumas de Riemann lo que uno hace es particionar el intervalo, ¿cierto? Y ojalá particionarlo de tal forma que la norma del intervalo sea lo más chica posible y bla, 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 ¿cierto? Y ahí uno calcula esa área de los rectángulos, etcétera. Entonces, vamos a ver qué significa una partición. Entonces, dado un conjunto A, arbitrario, diremos que el conjunto ¿cómo lo escribo? Ah, ya. El conjunto P sub A es una partición de A. Es una partición del conjunto A si y solo si cumple dos cosas. Lo primero que cumple es que todos los elementos de A, todos los elementos de este P sub A son disjuntos a pares. O sea, en pareja son disjuntos. O sea, comparo dos y su intersección es vacía. Y segundo, voy a decir que la unión de todos estos conjuntos son el conjunto A. O sea que esta definición de partición viene justamente a unir la materia que hemos visto hasta el momento, porque está ocupando el hecho de ser disjunto y el hecho de ser la unión generalizada igual al conjunto A. Y ojo, no confundir partición con el conjunto de partes, ya porque eso también algunos se confunden. Cuando uno habla del conjunto potencia o el conjunto de partes de un conjunto, esos son todos los subconjuntos de A, ¿ya? Pero una partición, yo no escribo la P así, sino que la estoy escribiendo así. Y no pongo en paréntesis el A, sino que lo pongo abajo, ¿sí? ¿Ya? Por si acaso, para diferenciarla. Esa es una P de partición y esta es la P que ocupo para el conjunto potencia. Y de hecho se pone en paréntesis el A, ¿ya? Así que son distintos. Entonces este es el conjunto, esta es la partición. Partición. Y este es el conjunto potencia, ¿ya? Por favor. Entonces una partición va a ser un conjunto que va a cumplir estas dos condiciones. O sea, todos los elementos de este conjunto partición son disjuntos a pares, y además cuando yo los junto todos, ellos unidos me dan el conjunto completo. Entonces veamos ejemplos. Ejemplo. Si yo tengo el conjunto A dado por los elementos A, B, C, D y E, entonces una partición de A sería, dos puntos, voy a poner P sub A. ¿Qué sería una partición de A? Sería, por ejemplo, el singleton de A, el conjunto B, C, el conjunto D, E. Pues, ¿qué debo demostrar si quiero que eso sea una partición? ¿Qué debiese cumplir P sub A? Que todos los elementos de la partición de A son disjuntos a pares. Bien, entonces voy a poner acá punto 1. Como dice Gabriel, exactamente, debo intersectar las parejas y todas las intersecciones posibles de a pares me tiene que dar vacío, ¿cierto? Porque son disjuntos a pares. Y efectivamente acá, bueno, estoy suponiendo que todos la A, B, C, D, E son distintos, las letras.
Entonces todos estos acá son disjuntos, me da vacío. Así que al menos cumplí el ítem 1. ¿Qué me dice el 2? El 2 me está diciendo, haga la unión generalizada del conjunto partición, que acá sería el singleton A, unión el conjunto que tiene el B y el C, unión el conjunto que tiene el D y el E. Y unidos todos ellos, ¿qué conjunto me da? El que tiene el A, el B, el C, el D y el E. ¿Y quién es el conjunto A, B, C, D, E? El conjunto A. El conjunto A, bien Diana. Entonces, como cumple ambos puntos, se tiene que efectivamente eso es una partición. Tiene que cumplir tanto el punto 1 como el punto 2. ¿Bien? Eso es una partición. Ah, ya no hay problema, Dominic. Sí, que le vaya bien. Termine de ver la grabación después cuando la suba a la plataforma. No, de hecho, dejemos de grabar acá para que Dominic se quede sin la materia que sigue. No, mentira. Síganos. Sí. Nos vemos, que esté bien. Cuídese. Entonces, eso es una Chao, profe, partición. gracias. Chao, que le vaya bien. Buena tarde. Buen fin de semana. Entonces, a ver, así como existe esta partición, ustedes pueden ser capaces de inventar otra partición. Por ejemplo, a ver, Matías, invente otra partición. A ver, le voy a poner P sub A' para que tengamos otra. A ver, ¿cuál podría ser? AB, Ya, CD bien, y E. ok. Gracias, Matías. A ver ahora, Camila Ferrada. Camila, ¿está Camila o no? ¿Se fue? Justo se fue para eso, no se tuvo que ir. Ya, vamos con Gabriel. Invente otra, a ver. El conjunto AED Bien, CB. se ve, exactamente. Gracias, Gabriel. Y así sucesivamente, ¿sí? Y por último, Natalia, Fredes. Em, Ay, no sé, cualquier cosa. AC, Cualquier cosa, ya, A, C, B, E y D. B, E y D, ¿cierto? Ahí. Sí. Bien, gracias. Y yo, por ejemplo, voy a inventar otra. Voy a poner acá cuarta. Por ejemplo, puede ser una bien fome. Puede ser A, B, C, D y solito le. O sea, lo que quiero imponer acá es que se den cuenta que una partición no es única, no tiene por qué ser una sola para un conjunto. A veces, dependiendo de los conjuntos, hay muchas particiones que uno puede inventar. Lo que sí, cuando uno invente particiones, tiene que procurar que cumplan estas dos condiciones que están acá. Es decir, que unidos todos los átomos de la partición me da el conjunto total y que cuando yo intersecto en parejas, eso me dé vacío. ¿Sí? Con eso yo ya tengo ya una partición. Bien, y así ustedes pueden seguir inventando particiones. Entonces, hay una partición simple que uno puede siempre dar. ¿Cuál creen ustedes que es la partición más simple que uno puede inventar? Todos separados, ¿no? Eso, exactamente, Natalia, todos separados. O sea, la partición de los singletons. Esa partición es lo que uno llama, entre comillas, la partición trivial, porque es la más fácil que uno puede inventar. Entonces lo vamos a anotar. Entonces, la partición más simple, ¿alguien está anotando? Si alguien está anotando, me avisa en el chat. Sí, Y profe, voy ya Sí, estoy. profe. Ah, ya, perdón. Ya ahí Sí, sí. profe. Ya ahí sí. Me dicen un ok y vuelvo. O sea, y ya sé que escribieron. Entonces, mientras me escuchan solamente, entonces la partición más simple que uno puede hacer es la partición que está formada por puros singletons. Siempre eso va a ser partición y esa es lo que uno llama la partición trivial. ¿Sí? La más simple que uno puede inventar. Entonces, esperemos un poquito.
Y ahí Diana puso OK. Ya, Nico también. Creo haber escuchado a Matías y a Natalia, si no me equivoco. No, yo no, profe, por si acaso. Ah, ya, no estaba copiando ya. Gabriel No. también OK. Matías parece. Matías también faltaba, ¿no? No, yo no hablé. Ah, ya. ¿Hay alguien más que esté copiando? Ya, creo que vamos bien. Ya. Entonces, voy a anotar lo de la partición trivial. Entonces, dado un conjunto A, una observación acá. Observación. Dado un conjunto A, siempre es posible obtener una partición de A. Basta considerar, como dijo Natalia, basta considerar la partición formada por los singletons de A. Por los singletons de A. Bien, a saber, la partición de A sería todos los elementos, todos los conjuntos de la forma conjunto de A, tal que el A, no, de hecho, miren, vamos a aprovechar las uniones generalizadas. Lo podemos escribir así. Sería la unión de todos los A en A de los conjuntos de la forma conjunto de A. ¿Ven? O sea, estoy uniendo sobre todos los elementos que tiene el conjunto A puestos como conjunto. ¿Bien? Esa partición es la que uno llama la partición trivial. Partición trivial. ¿Sí? Entonces, si ustedes se enfrentan alguna vez a algún verdadero y falso y necesitan justificar que todo conjunto tiene una partición, me basta con que alguien me ponga como justificación, profe, basta tomar la partición trivial. Y con eso estamos impecables. Bien, o sea, se va a entender que cuando hablen de partición trivial es esto que está acá. Es la partición formada solamente por los singletons del conjunto. ¿Sí? Así que puede aparecer por ahí un verdadero y falso, estoy spoileando. Pueden aparecer. Pueden aparecer. Entonces, última definición, yo creo. Definición. Dado un conjunto A, y dos particiones, Deme un segundito, voy a cerrar un poco el audio, denme un segundo. Perdón. Entonces miren, dado un conjunto A y dos particiones de A, digamos P sub A y P sub A', entonces se dice que P sub A es más fina que P sub A', esa es la definición, así que ojo ahí, voy a subrayar acá, más fina. Es más fina que PA', si solo si, dos puntos, se cumple que para cualquier X en PA', existe un I en PA tal que el I está contenido en X.
Profe, Ujú. después de partición de A dice es más que. Más fina. Ya, gracias. De nada, más fina. Entonces, lo que está diciendo esto es que yo puedo comparar, en el fondo, dos particiones. Siempre que se cumpla esta condición de acá, yo puedo concluir que una es más fina que la otra. Ojo, si esta condición de acá no se cumple, no puedo concluir nada. ¿Sí? O sea, las particiones son simplemente particiones. Pero si yo veo que hay dos particiones que satisfacen esta condición, yo ahí puedo decir, ah, entonces hay una que es más fina que la otra. Bien. Entonces, esto se ve siempre mejor con un ejemplo. Entonces, ejemplo. Si yo tomo el conjunto A, dado por los elementos 1, 2, 3 y 4, y voy a tomar dos particiones. Voy a tomar la partición A dada por 1, 2, 3 y 4, y la PA comilla, o sea, prima, va a ser la partición 1, 2, 3 y 4, esas dos particiones. Entonces la PA es más fina que la partición PA'. ¿Todos lo ven o no? Si alguien no lo ve, póngale más brillo al computador. No, mentira. O sea, ¿todos lo ven o no? ¿Todos ven la pizarra? ¿Todos ven por qué es eso? Si alguien no lo ve, que lo diga, sin miedo. ¿Leo el chat o lo escucho? ¿Se entiende el concepto de ser más fino que? ¿Lo podría repetir, por favor? Que me distraigo un poco cuando explicó. Ah, ya. Lo único que dijo en el ejemplo es, tengo este conjunto A y tengo estas dos particiones. La partición del A son está dada por los elementos 1, 2, 3 y 4. Y la partición A', o sea, la partición prima del A, está dada por el 1, 2, 3 y el 4. Entonces lo que dije acá es que la partición del A es más fina que la partición prima del A. ¿Y eso por qué? Porque si ustedes ven acá un conjunto, miren, y ponen acá los elementos, ¿ven? Lo que estoy haciendo es lo siguiente, fíjense. En verde voy a anotar los conjuntos que tiene la partición del A. Entonces acá está el 1, 2, el 3 y el 4. Y la partición de la prima, de hecho voy a hacer algo acá, miren. Voy a poner acá partición de la y partición de la prima. Esto va a estar en verde. Y esto de acá va a estar, perdón. Y la partición de la prima va a estar en rosado. Entonces, miren, el PA', ¿qué elementos tiene? Tiene el 1, 2, 3 y tiene el 4. Entonces, ¿se dan cuenta que la partición de la que está en verde, es más fina que la que tiene la PA'? O sea, a lo que voy es que están dentro de. A eso se refiere con más fina. O bien, pueden decirlo también se puede decir que la partición A' es más gruesa que la partición de la, solito. También se puede decir así, pero es mucho más común en los libros entenderlos como más fina que más gruesa. Entonces véanlo como por ejemplo la sal fina. O sea, si uno tiene sal, por ejemplo, de mar, y es sal gruesa, la sal fina en el fondo es una sal que yo puedo, por ejemplo, en un puro granito de sal gruesa, poner encimita sal fina, eso güey.
Es lo mismo acá. Acá en el fondo tengo como unas piedras más gruesas que la que tengo acá. ¿Se ve? Eso es ser más fino que. Profe, entonces como por la cantidad de elementos que tiene el conjunto, Ah, ya, que ¿o hay una no? pequeña sutileza, que como de momento no sabemos el tema de la cantidad, no lo puedo justificar con la cantidad, Mm, pero en el ya. fondo tengo acá que hay gente dentro, porque por ejemplo, mira, si quiero demostrar, porque, ojo, buena pregunta de todos modos, si me pidiesen demuestre que, ahí no puedo ocupar el tema de la cantidad, entonces la demostración tiene que ocupar sí o sí la definición, sí o sí la definición. Entonces, para demostrar que algo es más fino que, voy a marcarlo acá, ahí está ese más fino, lo que debo hacer es, en efecto voy a poner. Entonces, miren, lo que voy a hacer es tomar el PA', que tiene el elemento 1, 2, 3. Para dicho elemento, ¿qué existe? Existe el 1, 2, que ¿dónde está? Y también el singleton 3. Esos dos, ¿en dónde están? ¿En qué conjunto? En el de PA. En el DPA, ¿cierto? Ahí, en el PA. Entonces existen esos dos elementos, tales que ambos están contenidos en ese elemento inicial, en el 1, 2, 3. Y además, si yo considero el último que me falta, que sería el 4, ese está en el PA', ahí, ¿cierto? De hecho, eso no lo voy a poner. Ya, si consideramos ese elemento, se tiene. ¿Quién existe en el PA que está contenido en ese elemento? La existencia del singleton 4, ¿no? Que él está contenido en el singleton 4, porque son el mismo elemento. Tal que el singleton 4 está contenido en el singleton 4. Entonces lo que estoy probando es ¿qué cosa? Tomo todos los elementos del conjunto que digo que es más grueso en el fondo. Tomo todos los del PA'. Eso es lo que me está diciendo acá, mira. Para todo X en PA'. ¿Qué debe existir para cada elemento en PA'? Debe existir, ¿qué cosa? Un elemento en ¿dónde? En el PA. ¿Se ve? Entonces fíjate, yo tomé a alguien en el PA', el 1, 2, 3. Para ese elemento debe existir alguien en el conjunto PA de tal forma que esté contenido dentro de él. Entonces, ¿cuál les tomo? Bueno, puede ser el 1, 2 o el singleton 3. Aquí no me dice existe un único, me dice existe nomás. Entonces, si yo logro demostrar que para toda partición, cualquiera sea el elemento que estoy tomando, siempre voy a ser capaz de tomar conjuntos de otra partición que estén dentro, entonces yo estoy demostrando que es más fina. ¿Se entiende? Ah, ya. Ya, profe, gracias. Sí, De sí, se nada. entiende. Entonces esa es la idea, ¿sí? Entonces por eso acá tengo un para todo y luego el existe. Entonces para demostrar que algo es más fino que otro, tengo que ocupar esta caracterización que está acá, esta definición. Y visualmente significa esto, para que se entienda la idea visualmente. ¿Sí? Y a mí siempre cuando yo era más chico me lo enseñaron con la sal. O sea, si uno tiene un bloque de sal, el bloque de sal es más grueso que la sal fina, porque en el fondo yo tomo el bloque de sal y encima del bloque de sal puedo poner sal finita, ¿se entiende? O de ese bloque sale sal fina. Por eso que el bloque es más grueso que la sal fina. O sea, Profe, es súper... entonces, según lo que usted acaba de decir, ahí en el recuadrito donde puso que era más fina así, solo así, en la última parte, y está contenido en A, ¿verdad? No es una X, es una A, ¿o no? No, no, No en el una A. X. ¿En X? Sí, pues. Ah, ya. Sí, porque mira, lo que tienes Mm, que hacer es tomar cualquier elemento de la partición P'. Acá ujú, tomé el 1, 2, 3. sí, Mira, ahí está. Y lo que hice fue probar la existencia de elementos en el PA, de ujú. tal forma que ese elemento más chiquitito, mira, estuviese contenido en el primero que te consideré. Ah, ¿verdad? Y mira el dibujo. De hecho, ese conjunto que estoy marcando, que Ujú, tiene el 1, el 2 y el 3, contiene a dos conjuntos de la más fina, ¿ven? sí. Ya, ya, profe, sí, ahora sí.
¿Sí? Gracias. Sí. De nada. Entonces, ojo, este concepto yo creo que el que también cuesta entender. Entonces, yo creo que sí o sí, la semana que viene, al comienzo de la clase al menos, vamos a hacer un ejemplo un poco más difícil para demostrar que algo es más fino que otra cosa. Y ya empezaríamos con el tema de producto cartesiano. ¿Bien? Y uno que otro teorema que nos queda pendiente. Así que eso, chicos y chicas, yo creo que estamos listos por hoy. Ya, profe. Se acabó la clase. Ah, ya que estén bien. Cuídense. Igual usted, profe. Buena Que tengan buen tarde. fin de Que semana. esté bien, Buena profe, descanse. Chao, profe, que esté bien. Igual, que Buenas estén súper bien. Chao, Ojo que- profe. Chao, que estén bien todos. Cuídense. Chao, chao, Nicolás, Francisca, chao a todos. Chao, Eric, que esté bien. Nos vemos.